Bendiciones, mis amados. Muy buenos días para todos. Les saludamos como Iglesia Renovación que somos. Les saludamos también en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, quien es el autor de la fe, quien es el autor de la vida, quien es el autor de que la humanidad tenga la oportunidad de la salvación eterna. Sé que son términos que muy pocos se usan, aunque sabemos que también personas que estamos constantemente hablando de este tema, porque es un tema relevante, que es un tema que verdaderamente nos interesa y nos compete a todos. Así que bienvenidos a este tiempo. Vamos a continuar con la lectura del Salmo 119. Hoy nos corresponde leer desde el verso 57 hasta el 64. Voy a pedirle favor a Jaime Peña que sea tan amable de hacer esta lectura. Bien pueda, Jaime. Sí, muy buenos días para todos. Dios los bendiga. Buenos días, mi pastor. Buenos días, sí. Gracias. Vamos a leer la palabra de Dios. Entonces, en Salmos 119, del 57 al 64. Mi porción es Jehová. Ha dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tu palabra. Considera mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardaré en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas tú me, no me has olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte. Con tus juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, Jehová, está llena la tierra. Enséñame con tus estatutos. Amén, mi pastor. Amén. Muy bien, así es. Bien, mis amados, esta porción que se acaba de leer, pues va acompañado de una letra del abecedario, ¿sí? Es la letra H. Se lee como E, H-E-T-H, E, ¿sí? Que traduce apresurándome a buscar a Dios con todo mi corazón. Por si usted está tomando apuntes, entonces se define así esta porción de la palabra, apresurándome a buscar a Dios con todo mi corazón. El salmista vivió experiencias como las que nosotros vivimos, muy similares. Por eso, el mismo resultado que obtuvo él, lo podemos tener nosotros si hacemos exactamente lo mismo. Buscar a Dios con todo el corazón, apresurándonos, que sea algo pronto, algo rápido. No esperar a que suceda algo, un acontecimiento trágico o cuando ya se esté prácticamente al borde de una quiebra, de una ruptura matrimonial, al borde de que los hijos hasta abandonen el hogar antes de tiempo. eh, En fin, un sinnúmero de cosas que a veces son las que terminan llevando a la persona a Dios y no un buen deseo, una buena voluntad. ¿Y por qué siempre se está esperando a que suceda lo peor para acudir a Dios? Cuando Él debiera ser la primera opción, a veces lo dejamos como la última, desafortunadamente. Entonces, bienvenidos a este tiempo y es lo que estamos haciendo, apresurándonos a buscar el rostro de Dios. Vamos a orar. Les invito a que inclinen sus rostros ahí donde están y con humildad nos dirijamos a Él y lo hagamos en el nombre de Jesús, porque así está escrito también. Todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo concederá. Amado Padre, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra
elevamos nuestra oración sabiendo que tú inclinas tu oído para oírnos, para escucharnos, para estar atento a nuestras peticiones. Señor, antes que pedirte algo, queremos agradecerte por este día de vida que nos concedes. Gracias, Señor, por la salud, por el bienestar. Gracias, Señor, por nuestros seres queridos, los que nos has concedido en el transcurso de la vida, para que nos acompañen en este itinerario, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra y te agradecemos hoy por cada uno de ellos, porque cada uno de los miembros de nuestro núcleo familiar cumple una función muy importante. Yo te doy gracias por mi amada esposa, Señor, la pastora Lucía, por mis hijos, el profeta Giovanni, mi hija Claudia, Señor. Gracias por mi nuera Daisy, por mi yerno Julio. Gracias, Señor, por mis nietos, Padre, por Dylan, por Owen, por Evan, por Amy, Señor. Gracias por esta hermosa familia que tú me has concedido, Señor. Así como también te doy gracias por la familia de Jaime Peña, por la familia de Juan Carlos, por la familia de Giovanni Chalá, por la familia de Flor Marina Ballesteros, por la familia de cada uno de los miembros de esta casa espiritual Renovación. Gracias, Señor, por cada uno de ellos y por quienes están a través de Facebook, Señor, que de igual manera tú les otorgues hoy la bendición que corresponde, la bendición que cada uno necesita, Señor. Primeramente, tu presencia en el corazón y en la mente de cada uno. Señor, que este día sea extraordinario, sea glorioso, que este día sea un día de respuestas, un día de bendiciones abundantes, que hoy, Señor, si corresponde ir al norte, que seas tú acompañándonos allí, Señor, o al norte o al sur, Padre, de igual manera, que tu presencia esté con nosotros constantemente. Si vamos al oriente, que allí tu gloria se manifieste en nuestras vidas o al occidente de igual manera, Señor. Que cualquiera que sea hoy el caminar, Padre, en lo que ya está en la agenda presupuestado para hacer, Señor, aún lo que no está ahí escrito, Padre, pero que son formas de tú prepararnos y llevarnos por la vida, Señor. Gracias, Dios, por las personas que hoy podremos hablarles de ti en tu nombre, Señor, que hoy haya conversión, que hoy haya salvación, que hoy podamos restaurar un hogar, una familia, que hoy podamos levantar a una persona que haya caído, que hoy podamos ayudar a una persona necesitada, que hoy, Señor mío, hablemos vida y no muerte, que hoy hablemos propósito y no tragedia, Señor. Que hoy, Padre Santo, sea un día en el cual podamos ser útiles a tu reino, Dios amado. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por esta palabra que ya se ha leído, pero que la vamos a estudiar y que tú, mi Dios del cielo, nos vas a dar palabras, Señor, palabras de consuelo, pero también palabras de prontitud, Señor, palabras que nos ayuden siempre y nos lleven hacia ti, Dios, que podamos reconocer que hemos pecado, que hemos fallado, que delante de ti, Señor mío, tú tienes misericordia de nosotros, porque si no fuera por esta tu misericordia, no podríamos presentarnos día a día delante de tu presencia, Señor. Pero tú nos diste misericordia en Cristo Jesús y Él voluntariamente vino y pagó el precio por nosotros y nos abrió esta puerta grande, Señor, para poder estar delante de ti. Gracias, Señor, por la sabiduría con que se va a poder entregar tu palabra, por el discernimiento, por la capacidad de entenderla, Señor, de poder, Dios mío, practicarla, que es lo más importante a la postre, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por los que ya llegamos a estas plataformas, por quienes se van a unir, Señor, aún por personas, Dios, que iban desplazándose por las redes sociales, pero llegaron a este tiempo. Sí, mi Dios, bendícelos con toda bendición, que hoy puedan entender el sacrificio que tú hiciste allí en la cruz del Calvario y la oportunidad tan grande que nos abriste, Señor, para poder ingresar a tu reino, Dios. En el nombre de Jesús, en tus manos quedamos, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien. Salmo 119. Se ha acabado de leer los textos del 57 al 64.
Comienza diciendo esta palabra, Salmos, versículo 57, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Él da la sensación de que estuviera hablando con alguien más, pero no, está hablando consigo mismo. Y así debe ser cuando uno está leyendo la palabra. Siempre se ha dicho que hay dos clases de lectores, dos clases de lectores. Los primeros, los que leen para enseñar, y los segundos, los que leen para aprender. Aquí la pregunta en este hermoso día sería, ¿qué clase de lectores somos nosotros? ¿Qué clase de lectora es Marta Mirella Sastre? ¿Qué clase de lector es Juan Carlos? ¿Mm? ¿Leemos para enseñar o leemos para aprender? ¿Qué respondería usted, Martica? Buenos días, mi pastor, buenos días a todos. Muy buenos días. 10. Yo, pues sí, leía para aprender. Al principio sí leía como para, o sea, y para alguien. Sí, Mm, pero ya, gracias a Dios, que los hace entender, para aprender primeramente, sí, Señor. qué bueno. Y gracias por su sinceridad, por esa humildad, porque a veces es verdad, uno lee para, uy, esto le cae bien a fulano, uy, esto le sirve a sutano, y uno deja pasar ciertas cosas, porque la Biblia es para nosotros, toda es para nosotros. Antes de aplicarla a cualquier persona, apliquémosla a nuestras vidas. ¿Y qué respondería Juan Carlos? ¿Cuál de los dos lectores en su caso? Buenos días, pastor. Buenos días para todos. Me diría así. Eh, eh, yo leo también para aprender, pero bueno, yo me doy cuenta que también es importante en este tiempo, pues también leer para, para enseñar a otros. Porque pues Dios le muestra o le pone personas a uno alrededor que, por ejemplo, se han apartado de Dios o que no, o que tienen dudas acerca de quién es Dios, eh, que no lo conocen, que no creen en Él. Entonces, pues también para poder dar un consejo, no conforme a mi sabiduría, sino pues dar un consejo bueno, como en este caso, pues acabo de leer pues el pastor y el hermano Jaime, sí, qué consejo yo también le estoy dando a la gente, o sea, cómo yo le estoy enseñando a las personas. Sí, porque lastimosamente pues hoy también hay personas que enseñan la palabra, pero pero le añaden, ¿sí? Le añaden a la escritura y pues entonces es importante, pues primero para mí, sí, para aprender, porque pues como el pastor decía ahorita, aquí el salmista está hablando consigo mismo, entonces pues es hablar conmigo mismo también y pues preguntarme qué clase de persona soy yo en Cristo, ¿no? Muy bien, así es. Gracias, Juan Carlos. Entonces notemos algo bien importante que está en esta escritura. ¿Mm? Mi porción es Jehová. Mi porción es Jehová. Dios había dicho que el pueblo descendiente de Aarón sería su pueblo, ¿sí? Y que Dios iba a ser la porción de ellos, que Dios iba a ser la solución para ellos. Entonces, el salmista, aunque no pertenecía a la tribu de Leví, él también dice lo mismo. Yo quiero mi porción, yo quiero mi parte. Acordémonos que así como Dios es general, colectivo, también es individual, es personal. Y qué bueno que uno pueda hablar en términos propios de decir mi Dios, no Dios o el Dios.
como si se tratara de el Dios de alguien, no, se trata de nuestro Dios, ¿sí? Que lo podamos hacer personal. Él es mi Dios, Él es mi papá, Él es mi creador, Él es mi todo, siempre hablando en primera persona. Es como cuando uno habla el pastor, ¿sí? Entonces uno no está diciendo es mi pastor, sino es el pastor de alguien, ¿sí? Entonces, qué bueno cuando uno habla mi esposa, ¿sí? Mi esposa, que a uno habla, uno tiene sentido de pertenencia, o cuando uno habla de mi iglesia, ¿sí? No es caer en sectarismo ni nada, sino que es que uno con eso le está diciendo a las personas, yo tengo sentido de pertenencia. O sea, es algo que es mío, así como es mío, yo soy de él. Yo soy parte de una comunidad que tenemos que identificarnos por motivos administrativos, por motivo de saber qué doctrina estamos enseñando. Entonces, ¿qué dijo el salmista? Mi porción es Jehová. Y como Él es mi porción, pues yo me aferro a sus palabras. He dicho que guardaré tus palabras. Es obligarme, porque por ser un área espiritual, el enemigo la va a atacar. Una de las primeras cosas que hace el enemigo es que la gente no lea la Biblia. El diablo no le pone pereque a nadie para que ore, porque hay gente que ora mucho pero practica poco, ¿ve? Entonces el diablo no le pone pereque, pero para leer la palabra sí que pone trabas. Una de ellas es lea pero malinterprete, sí, enseñan mal. Entonces, no, la palabra ya está escrita. Acordémonos que aquí no hay que sumarle nada. Ella ya está enterita. Si le hubiera faltado algo, Dios le pone algo. Si Dios dice hay mucho, Dios le hubiera quitado. La palabra de Dios es perfecta. Por eso quedó una sentencia en el libro de Apocalipsis. Hay de aquel que le añada o hay de aquel que le quite. ¿Sí? Lo que nosotros debemos de hacer es obedecerla como está, es saberla interpretar. Ese es el problema. El problema no es la letra, sino la interpretación que a veces le damos a ella. Continúe, Jaime, por favor. Amén, mi pastor. 58. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia según tu palabra. Eh, la palabra de Dios, tu presencia, tu presencia y la palabra de Dios, si uno descuriña, en la palabra de Dios hay una palabra que dice oro. Es como una forma, como un símbolo que representa la pureza, el refinamiento, la presencia divina, la humillación, la riqueza cristiana, el símbolo de la divinidad del Espíritu Santo, un estado de abundancia, prosperidad interior que surge de una conexión profunda con Dios, mi pastor. Entonces, qué bonito, mi pastor, cuando entendemos esa comunión, esa presencia de Dios que tenemos en nuestra vida y que es por medio de su misericordia, que es por medio de su palabra, la que nos levanta, la que nos restaura, la que nos mantiene en la comunión con Él, que es lo que hoy en día anhelamos y deseamos, esa presencia de Cristo en nuestra vida. Amén, mi pastor. Amén. Muy bien, gracias, Jaime. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros supliquemos su favor constantemente, constantemente, suplicarle a Dios que siga teniendo misericordia. Es lo mejor que podemos hacer cada día. El verso 59 dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Wow. Cuando uno siente que se está desviando, ¿sí? Podemos decir que el tiempo que pasó el salmista en la palabra le dio a él una seria reflexión sobre sus caminos. Prácticamente le dio la visión necesaria para encaminarse en la dirección correcta, ¿sí? Mientras que él estudiaba la palabra, se dio cuenta que en ese estudio prácticamente estaba su vida. ¿Y qué hizo en él? ¿Qué efecto tuvo el leer la palabra?
lo provocó a una poderosa revolución en su propia vida. Llegó a la palabra y volvió en sí. Y esto le hizo levantarse y acudir a su padre. Acordémonos que fue el hijo pródigo a quien experimentó esto. Él se acordó, él dijo, en la casa de mi padre hay abundancia y yo aquí padeciendo hambre. Eso es lo que hace la palabra del Señor, ¿sí? Y muchas personas han experimentado cosas así. Hubo un filósofo llamado Blaise Pascal que él amaba el Salmo 119 y él la había memorizado de memoria, valga la redundancia, había memorizado esta palabra, ¿sí? Y, y llegó a llamar a este versículo, él mismo dijo, el carácter y el destino del hombre. Es decir, que cuando una persona entiende la palabra y siente que se está desviando, hace un giro. O sea, es imposible seguir caminando en la senda en que se va cuando la palabra de Dios está siendo meditada y reflexionada. Él dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Ojalá que a nosotros nos pase igual, que si sentimos que vamos mal, nos devolvamos. ¿A quién estamos escuchando nosotros? ¿Quién nos está hablando al oído? ¿Quién nos está enseñando a torcer el camino? Por eso Dios le dijo a Adán cuando lo buscó en el huerto del Edén, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Quién te enseñó? Aquí la pregunta para hoy es igual. ¿Quién te enseñó a tener otra mujer que no es su mujer? ¿Quién te enseñó a mentiras piadosas? ¿Quién te enseñó a hacer fraude? ¿Quién te enseñó? ¿Sí? Que Dios no, mucha gente dice, no, yo no necesito congregarme. Por favor, aquí todos necesitamos congregarnos. Es que en la iglesia hay hipócritas. Dígame el lugar donde no. Por favor, muéstreme un lugar donde no haya gente hipócrita. O sea, aquí tenemos que aprender a convivir con la diferencia. ¿Sí? Aquí a veces nosotros decimos, no, es que yo no me junto con fulano, con sutano. Es que a mí que me pidan perdón primero. Mire, quién dio la primera manifestación de perdón? El Señor Jesús. En la cruz, tremendo dolor que estaba padeciendo. ¿Usted no cree que le dolía esos latigazos en su espalda con ese roce con el madero? ¿Usted no cree que le dolía? Le acababan de clavar sus manos y sus pies. Le acaban de colocar una corona de espinas. Él estaba sangrando. Pero en medio de su dolor no guardó rencor. Él pudo haber dicho cualquier otra cosa en la cruz, pero lo primero que dijo fue, Padre, perdónalos, perdónalos. Como quien dice, yo perdono también todo lo que me están haciendo. Pero a veces nosotros no, a mí que me pidan perdón. Yo no fui el que ofendí, a mí me ofendieron. Bueno, y uno no está diciendo, yo te perdono porque me ofendió. No. La forma de perdonar al ofensor es, yo te perdono. ¿Sí? Yo perdono la ofensa. O sea, yo no voy a dejar dañar mi corazón con esa situación. ¿Sí? Entonces, amado, hoy es un buen día. El libro de Jeremías habla acerca de eso. Mirad las sendas antiguas. Preguntad cuál es el buen camino y andad por él. A eso nos invita el Señor. A volvernos al camino de Dios, a volver a la oración, a volver al ayuno, a volver a pasar tiempo, esas noches, yo no sé si usted se acuerda, esas noches donde usted pasaba más horas enteras orando y ya no volvió a pasar algo así, como que ya no necesita a Dios, como que a veces no necesitamos experimentar a Dios así de otra manera, porque lo vimos tan mecánico.
pero en eso que sentíamos que era mecánico, ahí estaba el Señor, ahí estaba Dios escuchándonos. ¿Mm? Jaimito. Amén, mi pastor. Me apresuré y no me retardaré en guardar tus mandamientos. Amén. La palabra de Dios nos está enseñando que debemos de apresurarnos en guardar sus mandamientos. O sea, para Dios lo más importante es que le seamos obedientes. Aquí encontramos en su palabra que vamos a tener delicia, deleite, vamos a tener comunión con Él. Cuando guardamos, cuando le hacemos caso a sus palabras, a sus mandamientos, eh, y Dios siempre, eh, siempre mi pastor nos va a estar ahí llevando por medio de su palabra a que a veces hacemos cosas que no le agradan a Dios. Entonces, por medio de sus mandamientos, Él comienza a enseñarnos, por ejemplo, donde está su primer mandamiento, que es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Su palabra nos dice que Él es el único, el Rey, Él es el grande, el santo, el poderoso, que Él es el que nos ha llamado con sus cuerdas de amor, que Él es nuestro papá, que Él es el único, el que suple todas nuestras necesidades y que nosotros debemos de ser sus hijos, sus niños, obedientes a su palabra. Y lo más lindo es uno decir como un niño, eh, hacerse a los brazos de Él, porque ahí es donde encontramos esa respuesta, ahí es donde encontramos esa seguridad, esa confianza, porque Él nunca nos va a dejar abandonados, porque es exactamente eh, cuando nosotros soltamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro diario vivir en las manos de Él, Él siempre va a estar ahí, levantándonos, restaurándonos, siempre nos va a estar animando, nos da palabras, promesas. Eh, Cuando uno lee su palabra, entonces encontramos ese amor tan inmenso, esa misericordia de Él hacia nosotros los hijos. Entonces, qué bonito cuando logramos entender que Dios lo que desea en su corazón es que podamos leer su palabra para que entendamos que sus mandamientos es lo que más nos conviene, lo que más hoy en día debemos de alinearnos para que le cumplamos no a nuestra mente, no a los dichos de la gente, sino que le creamos a su palabra. Y ahí es donde Él nos levanta, nos restaura, cada día nos limpia, nos santifica, cada día hace que seamos diferentes y que estemos ahí todos los días como hoy, en esa presencia de Él, en ese amor de Él, en esa comunión íntima con Él, porque ahí es donde vamos a tener paz, tranquilidad, ahí vamos a descansar, ahí no nos vamos a preocupar por nada lo que está pasando en la tierra ni en el mundo, sino que sabemos que definitivamente Él está como nuestro Padre y ahí está para darnos lo que necesitamos, lo espiritual, lo mental y lo del diario. Entonces, mi pastor, eh, darle gracias a Dios porque por medio de su palabra es que Él siempre y por medio de sus mandamientos y por medio de su gracia, es que siempre vamos a estar ahí con ese amor de Él incondicional. Es un amor que definitivamente dice que el amor de Él nadie lo puede alcanzar porque es que es Cristo, es nuestro Salvador. Es un amor impresionante. Amén, mi pastor. Amén, así es. Muy bien. Dice el verso 61. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Siempre el cuerpo puede ser privado de la libertad, pero la mente no. Es imposible. Es imposible atarle la mente a una persona, atarle los sentimientos, las emociones. El cuerpo puede estar atado, estar en el cepo. Acordémonos del apóstol Pablo. Él en una ocasión fue apresado
llevado al calabozo de más adentro, dice el libro de Hechos capítulo 16. Y fue llevado con un compañero suyo llamado Silas. Y cuando estaban allá en ese calabozo, ellos empezaron a alabar a Dios. ¿Mm? Ellos empezaron a alabar a Dios. Y cuando empezaron a alabar a Dios, dice que hubo un estruendo, un terremoto. Se sacudieron los cimientos de la cárcel y se abrieron las cárceles. Se abrieron, perdón, las puertas de la cárcel porque había muchos como secciones, cubículos. Y las puertas se abrieron. Mire lo que pasa cuando uno alaba a Dios en medio de la aflicción, en medio de la dificultad. No sé cómo le llega a usted esta frase que le voy a decir. No sé cómo la vaya a interpretar. Le puede ayudar. Y la frase dice así: nuestras mejores oraciones las hacemos en tiempo de crisis. Nuestras mejores oraciones las hacemos en tiempo de crisis. Y le voy a trasladar la pregunta a Juan Carlos, también a Marta, a Giovanni. ¿Se acuerdan de ese momento donde ustedes oraron así como se dice, finito, porque estaban en un momento de decisión? Tocaba tomar una decisión y ahí fue donde oramos porque había una crisis. Hubo una crisis en su momento. Entonces, Juan Carlos, ¿se acuerda ese momento tan tremendo que pasó en su vida que usted oró y dijo, wow, qué respuesta la de Dios? Tan rápida, tan certera. Juan Carlos. Bueno, pues han sido, bueno, digamos, en mi opinión personal, pues han sido no solamente momentos de dificultad, sino también, pues, eh, también a veces uno cree que lo que uno pide es la voluntad de Dios, pero cuando Dios no responde, yo creo que también es la voluntad de Dios. Bueno, sí, para ilustrárselos, bueno, uno a veces le pide a uno algo, pero, bueno, en este tiempo yo he aprendido que, que debo pedir es conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi voluntad, porque pues a veces se me olvida que Dios es soberano y digamos que Él no me va a dar algo para, o sea, para hacerme como desviar de su camino o algo que me aparte de Él. O algo que vaya a hacer que yo, por ejemplo, dañe al pueblo de Dios o que dañe a mi esposa o aún a una persona que no conozca de Él, que no lo conozca. Entonces, pues cuando en mi caso que yo le he pedido a Dios, pues, bueno, ¿cuál es mi propósito en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi propósito en el cuerpo de Cristo? Esa ha sido mi oración en este tiempo. ¿Cuál es mi propósito en el cuerpo de Cristo? Porque pues todos no somos llamados a lo mismo. Y pues sé que Dios me colocó con una función en su cuerpo, pero eh, bueno, a veces o en muchas ocasiones la he hecho como en mis fuerzas y pues como decían ahorita que pues, el hermano Jaime nos estaba enseñando en el verso 1, en el verso 59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. O sea, entonces en este tiempo me he estado examinando a mí mismo, ¿sí?
a mí mismo porque soy un hombre pecador, un hombre que hago parte del cuerpo de Cristo, pero que también tengo que no descuidar por, por dónde estoy caminando, qué estoy haciendo con mi vida, ¿sí? ¿Qué decisiones estoy tomando? Eh, ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo me estoy comportando? Entonces, pues en este tiempo, pues también he aprendido a escuchar el silencio de Dios y pues también para mí ha sido una respuesta, esperar en Muy Él. bien, muy bien, esperar en Él. Notemos cómo el salmista, él trae a la memoria, gracias Juan Carlos, él trae a la memoria los momentos en que estuvo pasando aflicción, que fueron muchos, cuando él estuvo en la cueva de Adulán. Allí él hizo una oración, él clamó y Dios le respondió. Vinieron 400 hombres, que las circunstancias que estaban viviendo esos 400 hombres no eran las mejores, porque vinieron afligidos, endeudados, ¿sí? Y personas amargadas. O sea, tenían tres cualidades que nadie quisiera tener una persona a su lado así. Pero a David le llegaron 400 respuestas y él oró en la cueva de Adulán. Usted lo puede corroborar en el Salmo 57, donde él dice, yo entendí quiénes eran esos hombres. Si uno los quería ver endeudados, afligidos y amargados, los podía ver, porque esa era su realidad. Pero ¿cuál era su propósito? Como dice Juan Carlos, yo he estado descubriendo mi propósito en el cuerpo de Cristo. Pues David encontró el propósito para cual llegaron esos 400 hombres. Él dice, eran como leones, eran fieros, o sea, son los que me van a ayudar a llegar al trono del palacio. Dios los usó porque se convirtieron en sus valientes. Entonces, amados del Señor, es muy importante, demasiado importante, entender que a usted nadie lo puede atar. Usted se ata solo. Usted se deja atar por las palabras. Hay personas que sufren de tanta baja autoestima que cualquier palabrita, cualquier actitud de alguien lo saca del propósito. Ay, me miró mal. Ay, como que están hablando de mí. O sea, el que tiene baja autoestima siempre todo atina hacia él o hacia ella. Siempre. O sea, la persona, si hay dos personas hablando y alguien lo miró, sí están hablando de mí. Amado, yo creo que nos toca ser fuertes. Aquí tenemos que ser fuertes. Siempre alguien va a hablar mal de uno. O sea, no somos la monedita de oro para caer bien. No lo hacemos todos todo perfecto. Nos equivocamos, fallamos. ¿Qué tal si David se queda pensando en eso? Ay, me quiere matar el rey Saúl. Y eso que es mi suegro. Imagínense, ¿sí? Entonces él no, él se animó, él dijo, yo debo ser rey. Yo debo ser rey. Y confió en Dios. Hizo oraciones. Amado, no se amargue la vida, por favor. Alabe a Dios, bendiga a Dios, dígale, Señor, dame lo mío para no codiciarlo de los demás. Si usted no se siente bien en su trabajo, pídale a Dios otro trabajo. No se aferre, suelte lo que tenga a la mano y dígale a Dios, llévame a tu propósito. Que hay personas que prácticamente son tan fieles a una compañía, a una empresa, a un lugar, que dejan de lado la obediencia a Dios por eso. Cuando usted es reemplazable, yo soy reemplazable, todos somos reemplazables, somos importantes, mas no tan indispensables como a veces creemos. Entonces, ¿qué está diciendo? Compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cómo estuvo Job en su momento? Por favor, se quedó sin hijos, se quedó sin bienes, se quedó sin cosechas, se quedó sin salud, pero él se atrevió a decir, yo sé que mi Redentor vive. Él se aferró a las promesas de Dios.
a la palabra, como debemos hacer nosotros el día de hoy. Jaimito. Amén, mi pastor. El 62. A medianoche me levanté para alabarte por tus justos juicios. Amén. Mi pastor, qué bonito cuando Dios nos coloca en el corazón de buscarlo en la noche. Amén. Bonito porque cuando uno puede como tener esa comunión íntima con Él en la noche, Él nos responde cosas, secretos espirituales muy hermosos, muy lindos. Él nos responde que Él es un Dios justo y Él nos enseña que seamos justos. Entonces, nos enseña que si yo doy amor, entonces soy justo y voy a recibir amor. Mm, He aprendido que Dios, todo lo que Él hace es justo. Y un ejemplo, si yo obro mal, pues ya, no hay justicia de parte de Dios. Entonces es mejor uno entender que cuando aprendemos que Dios es un Dios justo, que Él es santo, que Él no conoce el pecado, que Él es perfecto y que hacemos con su amor, con su fuerza, con su poder, logramos hacer eso mismo, entonces tenemos una paz interna impresionante, porque Él es el que con sus juicios nos lleva y nos lleva a entender que definitivamente estar en las manos de Él es algo muy lindo, porque Él nos enseña a ser como Él es, Él nos enseña a andar eh, como él andó en la tierra. Entonces Él dio como ese ejemplo, ese testimonio de ser un Dios justo, de ser correcto, y eso es lo que Él quiere de nosotros, que seamos unas personas justas, correctas, porque los juicios de Él son justos. Entonces Él todo lo hace bien y nos está enseñando por medio de su palabra a que seamos justos. Entonces, me alegría cuando Él dice que a medianoche, uno muchas veces en la mañana, en la madrugada, es donde uno encuentra esa intimidad con Dios, es donde uno encuentra ese, esa comunión íntima con Él y logra uno entender ese plan, ese propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces, mi pastor, siempre le haré gracias a Dios por cada día enseñarnos y porque en Dios siempre, cada día vamos a aprender algo diferente y siempre en Él nos lleva de su mano y ahí constantemente, cada día vamos a tener una palabra de Él, vamos a tener un levantar y vamos a poder andar eh, como Él quiere que andemos, con los justos juicios de Él y entender que es lo que más nos conviene, pastor. Amén. Amén. Yo creo que eso es lo que da paz, ¿no? Saber que Dios tiene un tiempo para todo. Nosotros somos la generación que estamos viendo lo que escribieron los profetas, lo que vivieron los apóstoles. Ellos vivieron una milésima de lo que nosotros estamos viendo y viviendo. Así de que nosotros, todo lo que estamos viendo nos debe ayudar a eso, que no podemos estar tan tranquilos con cuando otros están tan mal, ¿sí? Entonces, eso es fuerte, eso es fuerte. Sino uno decir, ¿en qué puede ayudar mi oración? En mucho, en mucho. Usted no sabe cuántos niños Dios ha sacado de las garras del lobo, cómo muchas personas se han enterado que los niños están siendo abusados. Por eso no le quite la mirada a los niños, ¿sí? Observe las actitudes de los adultos, por favor. Estemos pendientes, porque es que hay una generación que se ha levantado maltratada, abusada, y son cosas que ellos se guardan y quedan con amargura. Muchas personas que terminan quitándose la vida es porque no pudieron soportar, no hubo como quien los llevara a un perdón,
porque no fueron culpables ellos de esas situaciones. Entonces nuestra oración sirve de mucho. El compartir el evangelio a otra persona es darle la oportunidad, es entregarle prácticamente la llave para que entre a la vida eterna cuando parta de esta vida temporal. El versículo número 63, el salmista dijo, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Si hay algo bueno en la vida, es andar al lado de alguien que va para donde uno va. Si hay algo bueno en la vida, es andar con personas con las cuales usted no tenga que estar prevenido. Porque es muy triste y al Señor Jesús le pasó. Y si le pasó a él, de seguro nos va a pasar a nosotros. ¿Qué le pasó al Señor Jesús? Él dijo, el que comía conmigo en mi plato fue el que me traicionó. Se estaba refiriendo a Judas. Se estaba refiriendo a la traición tan cruel que llegó al extremo de Judas decir, al que yo besare, él es. O sea, lo marcó. Marcó a Jesús con un beso. ¿Y cuántas veces a usted lo han marcado con un abrazo? ¿Sí? Lo han marcado con un halago. Lo han marcado con un detalle. Pero uno a veces no discierne eso, que es el abrazo, el beso de Judas, la traición. Por eso lo que está diciendo acá me trae a la memoria como le pasó al apóstol Pedro. El hermano de Pedro era Andrés y el hermano de Juan era Jacobo. Y todos cuatro eran discípulos del Señor Jesús, eran apóstoles. Pero después empezaron a andar Pedro y Juan. Aquí cualquiera dirá, no, es mejor que ande con el hermano de vientre, con el hermano de sangre. Ande con una persona, con su hermano, pero mire que no. Ni Juan andó con Jacobo, ni Pedro andó con Andrés, sino que se unieron dos personas. Pedro y Juan, dice el capítulo 3 del libro de Hechos, iban juntos a la hora novena, la de la oración. Y hicieron un milagro, entre juntos hicieron un milagro, restaurarle las piernas a un hombre que había nacido cojo, ¿sí? Y que ya era adulto, ya tenía más de 40 años de edad. Hicieron un milagro, ¿por qué? Porque estaban juntos. De hecho, la palabra de Dios dice que cuando dos o tres se pongan de acuerdo en algo sobre la tierra, Dios lo escucha. Qué difícil es encontrar a alguien que le coja el paso. Por eso, amados del Señor, usted debe orar por un compañero. Usted debe orar por una persona que con una mirada lo entienda. Yo no sé si ha experimentado algo así, Jaime. Está con una persona que usted dice, ese es mi parcero, ese me entendió. Con el gesto que yo hice me entendió. Cuéntenos, Jaime. Sí, claro, mi pastor. No, pues a veces o sea, que uno le pica el ojo, que hace la mano, una sonrisa, cualquier mueca, uno inmediatamente se identifica. Uno rápido dice, sí, por ejemplo, uno a veces en el solo hecho de hablar, o a veces de saludar. Ujú. Ayer fui por arriba y me dio risa porque me puse ahí, yo dije, "Ah, ¿será que le digo a este muchacho? ¿Qué, cómo, por dónde le pregunto? ¿Qué hago? ¿Qué digo?" Y fue decirle dos palabras, y rapiditico, mi pastor, lo identifiqué Amén. que ya tiene conocimiento de las cosas de Dios. Genial. Entonces, sí, uno en cualquier momento se identifica rapidísimo o identifica una persona que le ayuda a uno, por rato identifica que usted le dice, no, 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 ¿sabe qué? A correr, Sí, que no le conviene. exacto. Mire que ahí la palabra es muy clara. Dice, compañero soy yo de todos los que te temen, ¿sí? Y guardan tus mandamientos. O sea, cuando usted encuentra una persona que se parece a usted, dice, wow,
Y les voy a regalar no, no es un versículo, es una frase que dice, mi amigo es mi otro yo. Un verdadero amigo es mi otro yo. Es esa otra persona que me entiende, que me comprende, que sabe si estoy triste, que sabe si estoy alegre, que sabe si estoy comprometido, que sabe si estoy como tambaleando en la situación, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Por eso la palabra termina midiéndonos a todos. Cuando usted escucha a alguien que no trae su misma doctrina, ¿qué dijo uno de los apóstoles? Creo que fue el apóstol Juan en una de sus cartas que dijo, si alguien viene y no trae la misma doctrina, no le digáis bienvenido, porque usted va a terminar compartiendo las cosas de ellos y lo van a hacer desviar del camino, ¿sí? Entonces, no es que sea uno elitista, ni que sea uno exclusivista, ni que no, pero es que en cuestión de salvación, wow, hay que cuidarnos y mucho, porque por la doctrina mala, mucha gente ya se ha condenado y otros se van a condenar. ¿Por qué? Porque terminan aprendiéndole sus mañas, sus malos dichos, sus malos conceptos. Culminemos, Jaimito. Mi pastor, 64. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Amén. Mi pastor, tu misericordia, es la misericordia de Dios. Definitivamente, mi pastor, cuando uno está en este caminar, uno dice, papá Dios, si no fuera por tu misericordia, ¿dónde estaríamos? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Qué fuéramos nosotros? O sea, yo me he preguntado así, digo, uy, papá Dios, si no fuera por tu misericordia, que está llena la tierra y que llena nuestro corazón, llena nuestros pensamientos, porque es que la misericordia de Dios que es eterna, infinita, es algo que lo impresiona a uno, como es esperar ese Dios que está ahí diciendo, teniéndonos misericordia, o sea, porque somos humanos, porque nos equivocamos, pero mi pastor, como siempre he dicho, Dios es tan grande, tan lindo que a veces permite situaciones fuertes y cuando Él extiende su mano y lo levanta a uno, uno no tiene palabras para decirte, Dios, tu misericordia es grande, tu misericordia es infinita. Es algo impresionante. Es que sin esta palabra, definitivamente yo pienso, mi pastor, que no estaríamos en él. Es que esta palabra de verdad encierra eh, una vida muy bonita, o sea, porque uno entiende que no es por mis fuerzas, que no es por mi impulso, que no es el yo, sino que es esa misericordia de Dios ahí Él trabajando a favor de nosotros, Él ahí teniéndonos esa misericordia, porque uno a veces quisiera ya, en 8 días, ser cambiado, ser renovado, ser restaurado, pero no, en las manos de Dios es procesos, es madurez, es aprender, es escudriñar su palabra, es poco a poco ir entendiendo. Y entonces ahí la misericordia de Dios, eh, que tiene Él por nosotros para que Él de su mano nos va llevando y vamos poco a poco entendiendo esos planes, esos propósitos que Dios tiene a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros vecinos. Es la misericordia de Dios, su misma palabra lo dice. Toda la tierra está llena de la misericordia de Él. Para nosotros que somos llamados, uff, impresionante, mi pastor. De ahí decimos, es tu misericordia la que definitivamente nos sostiene, nos levanta. Sí, Y ese es mi amén. Así es. Muy bien, Jaimito, muchas gracias. También el Salmo número 33, versículo 5 dice, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. ¿Sí? En otras versiones dice, del amor de Dios está llena la tierra.
Así que no tenemos excusa. El que quiera negar a Dios, que lo niegue. El que quiera rechazar su amor, su bondad, que lo haga. Pero lo que respecta a nosotros, nosotros aceptamos que hoy hay misericordia de Dios. ¿Cómo se comprueba que la misericordia de Dios está en todas partes? Vea usted un anciano, vea usted un adulto mayor. La Biblia dice que en el Salmo 90, en los postreros tiempos se va a reducir la edad de vida de las personas, que algunos 70, máximo 80 años. Cuando usted ve a una persona que supera los 80 años, ahí hay misericordia de Dios, alargando la vida. Que a pesar de las crisis, y miremos las personas, los bebés que han nacido aún en las guerras, bebés que están naciendo en medio de una guerra, ¿sí? Eso es la misericordia de Dios, dando vida en medio de la muerte. Cuando usted ve un joven que se restaura, que sale de las drogas, que sale del alcohol, que sale de la prostitución, que sale de la delincuencia. Cuando hay jóvenes que llegan al camino del Señor, ahí usted está viendo la misericordia y el amor de Dios. Cuando usted ve que un hogar se restaura, un hogar que cada quien estaba por su lado, niños abandonados, mujeres sufriendo solas, y llega el hombre y nuevamente dice, amor, aquí estoy, porque he entendido la palabra de Dios. He entendido el amor de Dios. Perdóname y dame otra oportunidad. Ahí está la misericordia de Dios, restaurando hogares, alargando vidas, restaurando jóvenes que vuelvan al camino, a la senda. Incline su rostro, por favor, por un momento. Señor, muchas gracias, porque es tu palabra. Tu palabra sigue teniendo el efecto de siempre, Señor. No es más, no es menos. Tu palabra es lo que es, Señor. Y tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que cualquier espada de doble filo, Señor. Tu palabra, Señor, penetra. Tu palabra discierne. Tu palabra, Señor, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Por tu palabra, Señor, han gobernado reyes. Por tu palabra, Señor, se han restaurado hogares. Por tu palabra, Señor, se ha vuelto nuevamente al propósito. Mi Dios, ayúdanos, que como iglesia nunca dejemos tu palabra, que como familia nunca dejemos tu palabra, que como personas, individuos, Señor, nunca dejemos tu palabra, que tu palabra se empiece a leer en las aulas donde se imparte educación, conocimiento, que tu palabra se empiece a leer en los hogares, en la familia, Señor, allí donde tu palabra desafortunadamente fue un libro más de biblioteca, pero que hoy, Señor, se le quite el polvo, que hoy se vuelva nuevamente a tomar la palabra, que haya celo, Señor, por leerla, que haya diligencia por hacerlo. Y gracias, Señor, porque hoy permitiste que a través nuestro salieran palabras de ánimo, que salieran palabras, Señor, para hacer que vuelvan tu pueblo a la palabra, porque somos el pueblo tuyo, pero también somos el pueblo de la palabra. Un solo libro nos dejaste, Señor, y más que suficiente, pues todo lo que ella contiene nos vivifica, nos ayuda, nos restaura. Ayúdanos a amarla, Señor. Queremos amar tu palabra y queremos vivirla, que es lo más importante. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Bueno, amados de Dios, solo nos resta decirles gracias a ustedes por haber estado este tiempo. Esperamos también que la palabra haya llegado como debe ser y que por esta palabra usted la empiece a leer más, la empiece a practicar más. Verá los mejores resultados, se lo aseguro. Mil bendiciones, Jaimito, gracias por habernos ayudado hoy a poner en contexto el mensaje. Amén, mi pastor. Muchas gracias primeramente a Dios, segundo a mi pastor, por tener la oportunidad de llevar un mensaje con
pastor, y bendecirlos a todas las personas que nos escucharon, decirles que lo más importante para nosotros, como los hijos de Dios, es anhelar esa presencia de Dios en nuestra vida, lo más primordial. Ahí encontramos todo, porque la presencia de Dios es la que definitivamente necesitamos. Bendecirlos a todos y un día lleno de paz, de alegría, y que Cristo los bendiga. Amén. Amén. Así sea. Feliz día para todos. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana, con la ayuda del Señor, continuamos. Bendiciones.